Y bueno, muy buenos días con todos. Yo voy a hablar en este momento acerca de la radiología de los trastornos del tracto gastrointestinal superior, específicamente, en este caso, del esófago. Recordaremos entonces que esto se va a tratar de una estructura tubular de aproximadamente unos 25 a 30 centímetros de longitud, el cual se extiende desde la laringe hacia el estómago y de ese modo da paso hacia el bolo alimenticio. De ello, del mismo modo, vamos a recalcar sus tres regiones anatómicas, como viene siendo una región cervical, una región torácica y una región intraabdominal, que es la más corta de todos. O bien en tres tercios, un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. En primera instancia hablaremos de las anomalias congénitas, dentro de las cuales la más representativa, y hasta en el 20% de los casos de todas las anomalias congénitas del tracto gastrointestinal, será el quiste de duplicación esofágico. Se va a tratar de una alteración muy poco común, con una prevalencia del 0,1% y una incidencia de 1 por cada 8.200 nacidos vivos, y que a pesar de que su etiología no es bien conocida, tiene una predilección por el sexo masculino. En la mayoría de los casos, su diagnóstico es meramente incidental, ya que hasta la adultez puede ser asintomática. No obstante, hasta un 37% de los casos sí puede manifestar algún síntoma. Sin embargo, su presentación clínica se da sobre todo en la infancia, presentando de esa manera disfagia, tos, dolor torácico, y el examen físico podemos encontrar estridor y también arritmias. Ahora, ¿cómo es que lo veremos en las imágenes? Podemos emplear diferentes técnicas diagnósticas, entre ellas la RX, en donde pues vamos a observar que esta va a ocupar el mediastino posterior del lado derecho y se va a tratar de una lesión quística muy bien delimitada y que en algunos casos puede comprometer las estructuras adyacentes o bien puede generar una afectación en la luz del esófago. Como podemos ver en esta RX que aparenta normalidad, salvo por esta lesión quística que es ovalada y que se ubica, como ya antes se mencionó, en el mediastino posterior del lado derecho y que además borra la silueta cardíaca de este mismo lado. Es una estructura que se encuentra bien delimitada, tiene contornos regulares, de igual manera está bien definida y tiene una densidad homogénea que simula la de tejidos blandos. En la TC, por otra parte, donde aquí podemos apreciar una TC con contraste intravenoso en una reconstrucción multiplanar coronal y acá en un plano axial, en donde veremos de igual manera que hay una lesión quística homogénea que simula una densidad de líquido y la cual, además de ello, no capta el contraste, por lo que nos permite inferir que no está comprometiendo la luz esofágica y que pues está, además de ello, bien delimitada, tiene contornos y bordes bien definidos, regulares, pero que además de ello está comprometiendo el esófago al generar un desplazamiento del mismo. De igual manera acá, donde veremos de la misma manera sus características de benignidad. Ahora podemos observar dos esofagogramas con contraste de bario. Podemos apreciar que hay una lesión de carácter extrínseco que se encuentra comprimiendo el esófago en su tercio distal o bien en su tercio medio y que además de ello podemos lograr ver que no hay una fuga o que no hay una extravasación del bario, lo que nos da un indicio de que no se está comprometiendo la luz del esófago. No obstante, la estructura como tal está generando un desplazamiento del mismo, lo que está ocasionando que haya una retención de bario en esta zona. Ahora, en la RM. En este caso podemos observar una RM con secuencia T2, en donde de la misma manera podemos apreciar esta lesión quística que va a estar bien delimitada, que en este caso tiene una forma bastante ovalada y que además de ello presenta dos densidades. La primera haciendo referencia a una hiperdensidad en específico tratándose de líquido, y la segunda, en cambio, que puede hacer referencia a que su pared está compuesta ya sea de muscular o de fibrosa. De igual manera acá, y que a su vez podemos observar que se encuentra desplazando el esófago. Por otro lado, pero no menos importante, también es importante recalcar trastornos de la motilidad esofágica. Dentro de ellos los podemos dividir tanto en primarios como en secundarios. Los primarios, como su nombre lo indica, son aquellos que se dan exclusivamente en el esófago, mientras que los secundarios pueden ser subsecuentes a una enfermedad adyacente. Ahora, disponemos de la prominencia cricofaringia,
la cual es también denominada como barra cricofaringea y mal llamada como espasmo o acalasia del músculo cricofaringeo, las cuales pues, ya las veremos a continuación. En sí, la prominencia cricofaringea se refiere a esta apariencia radiográfica de un contorno prominente del músculo cricofaringeo y que va a tener un asentamiento lineal en la parte posterior del esófago y que se va a producir sobre todo a nivel de C5 y C6. Además de ello, se presenta en aproximadamente un 20% de los estudios de los estudios varitados. En su mayoría de los casos puede ser asintomática y su detección es de carácter incidental, como en el quiste de duplicación esofágica. Algo más acerca de su sintomatología es que, bueno, podemos ver que hasta en un tercio de los pacientes pueden manifestar únicamente disfagia anal. Ya, ahora, ¿cómo es que lo veremos en un esofagograma? Bueno, como veremos aquí, hay una prominencia o hay esta barra cricofaringea a nivel de C5, C6, lo cual está causando una disrupción o, bueno, una pequeña indentación en la parte posterior del esófago y por ende esto está causando también un atrapamiento del contraste. De igual manera acá en este esofagograma con proyección lateral, donde veremos que hay una prominencia mucho más marcada que de igual manera se encuentra tanto a nivel C5 como C6 y tiene en cambio un atrapamiento mayor del contraste. Ahora, otro de los trastornos que veremos aquí será la calasia esofágica primaria. Por otra parte, se va a tratar de una falla de la peristalsis esofágica que va a causar una relajación disminuida del esfínter esofágico inferior, la cual es provocada por la pérdida de neuronas del plexo de Auerbach. Se presenta desde los 30 a 70 años de edad y la mayoría de los casos son de carácter idiopático. Tiene una presentación clínica bastante definida, corroborando disfagia tanto para líquidos como para sólidos, con dolor precordial, regurgitación, halitosis y también neumonía recurrente debido a la expiración. Ahora, ¿qué es lo que veremos en el esofagograma? Como podemos apreciar aquí, tiene una señal característica, como viene siendo la señal de pico de pájaro o señal de cola de ratón debido a su forma anatómica. Pero en la RX, a pesar de que no nos da una gran orientación clínica, podemos observar que hay una obesidad convexa, puede registrar niveles hidroaéreos y también una burbuja gástrica que es bastante pequeña o que bien está ausente. En este caso podemos ver dos esofagogramas con la señal característica en pico de pájaro o de cola de ratón en el esófago distal y esto subsecuentemente también generará una retención del contraste, lo cual es habitual en este tipo de trastornos. Algo también que es válido mencionar es que después del paso de vario podemos corroborar que el esófago tiene un aspecto espumoso, lo cual es una característica que se confunde por lo común con otro trastorno, como veremos a continuación, que se va a tratar del escleroderma, que también lo manifiesta. Otro trastorno primario será el espasmo esofágico difuso. Este, por otra parte, se va a tratar de un trastorno del cual se desconoce su etiología como tal, pero se supone que puede estar relacionado con la pérdida de neuronas inhibitorias en el tercio distal de esta estructura. Su presentación clínica, a pesar de que no está bien definida, puede manifestar dolor torácico, disfagia y finalmente regurgitación. Y su edad diagnóstica suele rondar entre los 50 años de edad. Lastimosamente no existen como tal criterios radiológicos que nos ayuden a determinar el diagnóstico, salvo que en un 60% de los tragos de bario podremos ver características de anormalidad y menos del 5% mostrarán otro signo característico como es el esófago de sacacorchos o esófago en cuentos de Rosario, donde veremos aquí como por ejemplo un esofagograma donde va a mostrar que este espasmo está causando una lateralización del vario de un lado a otro y esto simula un sacacorchos y la afectación en estas partes usualmente se da del tercio medial y sobre todo del tercio distal del esófago. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar un video en donde veremos igualmente la lateralización del vario provocado por el espasmo del esófago y con ello el denominado signo en sacacorchos. De igual manera, cada esofagogramas donde se aprecia sobre todo la afectación de la parte media y de la parte distal del esófago y subsecuentemente a esto vamos a apreciar el atrapamiento del contraste. Ya.
Recordaremos, como se mencionó anteriormente, existen enfermedades que pueden desencadenar alteraciones en la motilidad esofágica, una de ellas siendo la escleroderma. Pero, ¿qué es esta? Se va a tratar de una enfermedad autoinmune crónica en donde el sistema inmune va a generar un exceso de colágeno que se viene depositando tanto en la piel como en diferentes órganos. Y los signos clásicos que se va a poder visualizar, o bueno, que se van a manifestar, serán el endurecimiento de la piel y también el fenómeno de Raynaud. Además de esto, podemos ver que tiene diferentes manifestaciones a lo largo del tubo digestivo y de las cuales el órgano con mayor afectación viene siendo el esófago. Esto, un 80% de los casos puede haber una afectación de este. En un 60% de los mismos, el intestino delgado se puede haber afectado, específicamente la zona del duodeno. Un 40% el intestino grueso y por último, y que es bastante raro, también se puede ver una ligera afectación en el estómago. Lo que va a referir el paciente será la presencia de acidez estomacal y a su vez de disfagia. Y como lo veremos en las imágenes, en el esofagograma con bario veremos que debido a la fibrosis se va a producir una dismotilidad, bueno, una dismotilidad a nivel del esófago distal, además de su vaciamiento, de que su vaciamiento va a ser sumamente deficiente. Hay una dilatación de los 2/3 distales y también un estrechamiento de la última zona del esófago. Como veremos aquí, la dilatación previamente mencionada y debido a la fibrosis, el estrechamiento en su última sección. De igual manera, aquí disponemos de un esofagograma con bario negativo, en donde apreciaremos más que nada la dilatación que se encuentra en el tercio medial del esófago, que está provocando a su vez que en la parte contigua, debido a la fibrosis, haya un acortamiento de la pared esofágica y esta distribución vaya a causar subsecuentemente la retención del bario. Otra patología que veremos que también afecta al esófago con frecuencia se tratará de la enfermedad de Chagas. Esta es también conocida como tripanosomiasis americana, debido a que es endémica de América del Sur y de América Central. Se estima que aproximadamente 24 millones de personas contraen la enfermedad y se producen 60.000 muertes anuales debido a ella. Su presentación clínica viene siendo muy variada, pero aquí prestaremos especial atención en aquellas manifestaciones gastrointestinales y sobre todo en aquellas que ocurren en el esófago, donde veremos dos características, como será la pérdida de motilidad esofágica y también está acompañada de un megaesófago. ¿Y por qué se produce? Básicamente es ocasionada por una dilatación excesiva o masiva en cualquiera de los tercios del esófago, como veremos aquí en este esofagograma, donde hay una dilatación sobre todo preeminente desde el tercio medial hacia el tercio distal del esófago. De igual manera acá, donde vamos a poder visualizar el megaesófago y con ello que hay una pérdida de motilidad adecuada debido al atrapamiento breve de bario en algunas de sus regiones y que eso se acompaña de la dilatación enorme que va a haber en estas regiones. Otra afectación común se va a tratar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en sus dos presentaciones, como son el reflujo gastroesofágico propiamente dicho y también el esófago. En este caso, pues veremos que afecta entre el 10 al 20% de la población adulta en todo el mundo y la presentación clínica habitual que refieren los pacientes será pirosis, disfagia, odinofagia, regurgitación, cialorrea, erosiones del esmalte dental y también tos seca crónica. Hasta en un 90% de los casos, esta puede verse acompañado de una hernia del hiato. Y aquí lo que veremos clásicamente es, como su nombre lo indica, va a haber una regurgitación, un reflujo o que vuelve el contenido gástrico hacia la zona distal del esófago. Como vemos aquí, gracias a la apreciación de contraste, como este contenido está subiendo a lo largo de la luz esofágica. De igual manera acá, donde vemos un video, un esofagograma negativo, de igual manera, en donde se aprecia este retorno del contenido gástrico, específicamente hacia la parte distal, que suele ser la región de mayor afectación del esófago. De igual manera acá, donde se aprecia este reflujo, y aquí que se encuentra siendo subsecuente, también debido al estrechamiento que podemos ver en la luz del esófago. De igual manera, disponemos de otra presentación de esta patología, como viene siendo el esófago de Barrett. Es un término que básicamente se designa únicamente a la metaplasia intestinal del esófago, donde va a haber un cambio en la metaplasia, o donde va a haber un cambio en el epitelio escamocelular estratificado esofágico hacia un epitelio columnar.
De ello se considera que el 95% de las lesiones que van a desencadenar adenocarcinoma esofágico son provenientes o subsecuentes debido a esta patología. Em, de ello veremos que ocurre sobre todo, o bueno, en una buena parte del 3 al 15% en pacientes que han tenido esofagitis por reflujo, y la edad diagnóstica media es decir, es desde los 55 años. No tiene una presentación clínica habitual, además de la regurgitación, pero en la mayoría de los casos se pueden mantener asintomáticos. ¿Qué es lo que veremos más que nada en el esofagograma con doble contraste? Veremos pues el reflujo, cómo viene desde el contenido gástrico. Podemos observar que hay una estenosis bien marcada en la región media o en la región distal del esófago, y esto se puede ver acompañado de úlceras solitarias, ya sea grandes, pequeñas, profundas, y además de pliegues mucosos que pueden ser tanto regulares como irregulares, que van a estar acompañados sobre todo a la estenosis. De igual manera, aquí vamos a poder apreciar esofagogramas donde se ve la estenosis, y esta se encuentra a su vez acompañada con los pliegues tanto regulares como irregulares que están adyacentes a la zona de la lesión. De igual manera aquí, donde veremos que hay un espacio, bueno, que hay una estenosis marcada, pero sin la presencia de pliegues acentuados a lo largo de la longitud del esófago. Y de igual manera acá, donde esto se encuentra la estenosis, y en en regiones continuas vamos a observar los pliegues característicos de este tipo de lesión. Las esofagitis son otras formas de alteración del esófago. De ello veremos que la más común se da debido a procesos infecciosos, pero también cabe mencionar otra etiología como aquella causada por drogas, aquella causada por radiación, por cáusticos, o incluso aquella que viene siendo causada debido a otros procesos inmunes, o bien por otras enfermedades subyacentes. Sobre todo se puede visualizar en pacientes que tienen inmunodepresión, eh, en aquellos que han tenido o que tienen el virus de SIDA, y solo el 50% de los mismos presentan además como característica candidiasis oral simultánea. La presentación clínica habitual que veremos en este tipo de pacientes, sobre todo en aquellos afectados con SIDA, será odinofagia, y pues en el esofagograma con bario podemos detectarlo porque se van a manifestar diferentes tipos de lesiones, especialmente como úlceras o bien como lesiones tabicadas o regulares, o incluso acompañadas de placas que pueden ser menores a 1 centímetro en cualquiera de los sitios del esófago. Como podremos observar aquí en un esofagograma con bario, que gracias a la administración de contraste se puede observar diferentes lesiones de carácter irregular que se encuentran tabicados en el tercio proximal del esófago, su tercio medio que se encuentra técnicamente normal, y en su tercio medio posterior a esta zona de normalidad podemos encontrar en cambio una zona de dilatación marcada. En el siguiente esofagograma veremos en cambio que hay una retención de líquidos debido a estas zonas de estenosis o de zonas lesionadas indiscretas, y además de ello que se encuentra acompañada de zonas de dilatación, sobre todo marcado en en la región proximal del esófago. En la región medial, como podremos observar que hay unas regiones donde se pueden observar con mayor agudeza las lesiones irregulares, y finalmente en su tercio distal, donde se observa un lugar de estenosis. Bueno, otra condición que podremos observar dentro de los trastornos esofágicos será la perforación esofágica. Se va a tratar de una situación grave que pone en riesgo la vida del paciente, sobre todo cuando no se da un diagnóstico temprano. En ello, pues podremos observar que la lesión que ocurre en la zona cervical va a ser la más frecuente y menos grave, pero aquella que ocurre en la región torácica va a ser la más grave de todas, pero que se da con menor frecuencia. Su etiología es bastante variada, puede ir desde causas iatrogénicas, sobre todo después del uso de instrumentación, a realizar endoscopías. Puede ser también subsecuente al síndrome de Boerhaave debido a un aumento de la presión intraluminal, esto debido a la presencia de vómitos recurrentes. Puede ser también debido a cuerpos extraños, traumatismos o a la presencia de neoplasias. Y sobre todo lo podremos identificar en pacientes que cursan los 70 años y además tienen un predominio masculino. La presentación
clínica que veremos aquí será dolor torácico, dolor cervical, disfagia, y esto se puede ver acompañado de disnea. Y por medio de las imágenes podemos observar que hay una fuga, ya sea de líquido o gas, en este caso dependiendo del contraste que nosotros vayamos a utilizar, hacia las zonas adyacentes, como veremos en el esofagograma con yodo realizado a continuación, en donde se aprecia la extravasación del contenido hacia las zonas pleurales, tanto derecha como izquierda, y de ello se puede decir que se va incluso hacia la zona retroperitoneal. Uy, ya. Bueno, a más de eso podemos ver otra forma en la que se puede presentar este tipo de perforación, como por ejemplo la que se presenta en su tercio cervical o en su región cervical, en donde veremos las zonas de perforación sumamente acentuadas y donde hay el escape del contraste hacia la zona pericárdica. En la TC, por otra parte, podemos apreciar tanto signos directos como signos indirectos de este tipo de perforación. Dentro de los signos directos vamos a ver más que nada que hay una pérdida de la integridad de la pared, es decir, hay una dilución de la pared del esófago, mientras que en los signos indirectos vamos a poder visualizar más que nada la presencia de gas o líquido en las zonas adyacentes, como es aquí, donde veremos más que nada que se encuentra sumamente marcado el derrame pleural en este paciente que ha tenido una perforación esofágica. Otro trastorno que veremos con frecuencia en el esófago será la laceración de la pared esofágica, que puede manifestarse en el síndrome de Mallory-Weiss o también en el hematoma esofágico. En el caso del síndrome de Mallory-Weiss, al igual que en el síndrome de Borja, se va a tratar de una situación la cual se produce debido al aumento de la presión intraluminal del esófago. Y bueno, esto cabe decir que su método diagnóstico predominante y que cerciora como tal su diagnóstico será la biopsia. No obstante, sí podemos emplear otros métodos que se vayan a realizar con mucha más rapidez, como es el caso del esofagograma, en donde apreciaremos de igual manera que en el anterior de la fuga del contenido esofágico, sobre todo en su tercio distal. Como podremos observar aquí, cómo es la afectación en el tercio distal del esófago y también la pérdida de su integridad. Esto acompañado de la fuga del líquido o extravasación del contenido esofágico hacia las zonas adyacentes. Lo que puede referir el paciente en estas situaciones, bueno, en casos leves puede ser asintomático, pero en casos graves se puede extender hacia metemesis, melenas, mareos, síncopes o bien desencadenar otros signos y síntomas de shock. En el caso del hematoma esofágico, como su nombre lo indica, se va a tratar de la composición de contenido sanguinolento en la parte correspondiente a la luz del esófago. Su habitual forma de presentación es una triada, como viene siendo presentar dolor torácico, retroesternal, disfagia, odinofagia y también en algunos casos hematemesis. Ahora, lo que veremos es que se presenta con mayor frecuencia hasta los 75 años, entre los 45 y 75 años, y tiene una mayor prevalencia en mujeres, con una doble posibilidad de poder desarrollar este tipo de alteraciones a diferencia de los hombres. Aquí podemos observar un esofagograma en donde veremos que el vario está retenido en diversas zonas, esto debido a la presencia de sangre en el tercio medio y en otras porciones equivalentes a la luz del esófago. Otro de los casos u otra de las situaciones que podemos ver en las cuales se afecta el esófago será bajo la presencia de un cuerpo extraño. Recordaremos que esto es mucho más habitual en niños, pero no cabe destacar también pues que no es válido descartar este diagnóstico en personas adultas, sobre todo ya que estos pueden ser pedazos de carne atrapados, espinas de pescado o bien algún objeto ingerido de manera incidental en pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico. Algunas de las complicaciones que pueden desencadenarse pueden ser obstrucción debido a la impactación
de este objeto, o bien perforación si es que el objeto ingerido ha sido un objeto de tipo puntiagudo o que puede ocasionar este tipo de trastornos en la pared del esófago. Como podremos observar aquí, en el caso de un paciente adulto, el cual tiene en el tercio proximal del esófago una densidad metal correspondiente aquí hacia un anillo, el cual está causando a su vez una impactación en esta zona del esófago. Y acá tenemos en cambio el caso de un niño, donde veremos que hay una impactación del objeto con densidad metal en su tercio proximal y lo cual es correspondiente hacia una moneda. Otro de los temas que es válido también decir en estas situaciones será los tumores. Recordaremos que en la mayoría de los casos son de origen, o bueno, son de características malignas, dando en un 80% de los mismos, y el 20% restantes corresponden a benignidad. De ellos podemos ver que los benignos y con mayor frecuencia se presentan el leiomioma, el papiloma escamoso, el estroma gastrointestinal, el pólipo fibrovascular y también aquí podemos adjuntar el quiste de duplicación esofágica. Mientras que los malignos serán en un 90% de los mismos el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. De ellos también algo habitual que debemos de prestar especial énfasis será en los factores de riesgo que presentan este tipo de pacientes. Sobre todo, en el caso del carcinoma escamoso, veremos que se presenta habitualmente en pacientes con un consumo alto de alcohol y tabaco, o bien en pacientes que tienen o que han tenido previamente acalasia, en pacientes que tienen estenosis por lejía, tumores en la cabeza, en el cuello, enfermedad celíaca, síndrome de Plummer-Vinson y finalmente tilosis. Mientras que el adenocarcinoma es más sugerente en personas que tienen reflujo gastroesofágico, como se veía anteriormente, también en el esófago de Barrett, o que padecen obesidad. Ahora, algo también que es válido decir, debido a su importancia, es la estadificación del cáncer esofágico. De ello vamos a utilizar la categoría anatómica TNM. La categoría T haciendo referencia a las estructuras o a las características como tales del tumor. Si es que este presenta hay características bien delimitadas o si es que también ha invadido zonas histológicas y esto se debe determinar en sus diferentes estadios. La categoría N haciendo referencia a la afectación hacia ganglios adyacentes y si es que también cuánto es la cantidad de ganglios que han sido afectados en este caso. Y finalmente la categoría M haciendo referencia a la presencia o no de metástasis. Aquí podremos observar entonces diferentes tumores de carácter benigno, en primera instancia el quiste de duplicación esofágico con sus características típicas, donde se va a ver en el tercio medial del esófago, que tiene una forma ovalada y que tiene una densidad bastante homogénea y un contorno bien delimitado. El pólipo fibrovascular esofágico, que veremos que de igual manera tiene una densidad homogénea y circular, y que su borde está bien delimitado y que presenta obviamente características de benignidad, mientras que el leiomioma tiene unas características mucho más extensas y que puede generar en algunas ocasiones impactación o una contrición del esófago como tal, como podremos apreciar en estas partes, y puede desencadenar estas alteraciones sobre todo en el tercio medial y el tercio distal del esófago. Ahora, algo aquí clave que recordaremos es que todas aquellas lesiones que van a ser irregulares, tabicadas, que pueden mostrar perforaciones y demás, son sugerentes a malignidad, como veremos aquí. En este caso, donde el paciente puede presentar sumas perforaciones, úlceras a lo largo de toda la extensión del esófago, donde puede mostrar también retención del contraste, en este caso que se ha utilizado el contraste de bario. Puede mostrar pliegues tanto regulares como irregulares, zona de estenosis, lo cual es sugerente de malignidad, ya sea de adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas. De igual manera, en este esofagograma, donde veremos que hay zonas marcadas de estenosis, donde hay lesiones tabicadas y a pesar de que no hay perforaciones marcadas, sí son sugerentes a malignidad y en este caso correspondiente a un paciente que tenía un adenocarcinoma. De igual manera, es importante rescatar otras formas de alteraciones del esófago, dentro de las cuales se cubren las varices, las fístulas, la hernia yatal, quistes, entre otros.
En primera instancia podemos rescatar entonces las membranas esofágicas. Estas son de carácter idiopático y y en algunas ocasiones pueden generar disfagia. Se van a tratar de pliegues no inflamatorios de mucosa escamosa normal y que van a estar manifiestas en pacientes con epidermólisis, además en pénfigo, en síndrome de Plummer-Vinson y en la enfermedad del injerto contra el huésped. Estas tienen características benignas, las cuales afectan sobre todo el esfínter esofágico superior, siendo el mayor sitio de afectación la región cervical, y las cuales además van a generar un estrechamiento de la luz esofágica, como podremos ver en estas zonas en donde hay pues un esofagograma con vario, y veremos estas zonas de tabicaciones que van a comprometer la luz esofágica. De igual manera aquí, que a pesar de esta zona prominente, podemos deducir que aquí hay la presencia de una membrana esofágica provocado por estos pliegues de mucosa. Los anillos de Chasky son otra de las alteraciones que podremos encontrar en el esófago. De ellos, el anillo esofágico inferior hace referencia únicamente a aquella alteración en la estructura del esófago, en la integridad del mismo, mientras que anillos de Chasky hacen referencia únicamente o está reservado a aquellos pacientes que muestran además sintomatología. De ellos, pues a pesar de que su etiología es poco conocida, se puede deducir que su origen es la esofagitis por reflujo gastroesofágico, y de ello pues podemos apreciar aquí que hay una afectación tercio distal, em, en su tercio distal, donde veremos el sitio de mayor estrechamiento y que va a afectar obviamente a la zona luminal del esófago y por ende va a causar un atrapamiento del vario en estas zonas. Ahora vamos a observar lo que son los divertículos esofágicos. Estas, por otra parte, se van a tratar de vaginaciones recubiertas de epitelio esofágico, las cuales se pueden clasificar de tres maneras: por pulsión, por tracción y los epinofrénicos. Aquellos que son producidos por pulsión, básicamente su causa se debe a un aumento de presión intraluminal. Aquellos producidos en cambio por tracción son causados debido a la retracción de la pared esofágica debido a procesos sobre todo inflamatorios. Y los epinofrénicos, denominados así por su localización y los cuales además tienen como característica que tienen un tamaño mucho más prominente que los anteriores. En este caso podemos visualizar los diferentes tipos de divertículos. En el primer caso, el divertículo de Senker, en donde veremos que se proporciona de dos partes: una cabeza y un cuello. La cabeza que se suele situar orientándose hacia la región caudal, mientras que su cuello siempre lo vamos a localizar en la región craneal. Además, el sitio de afectación preferente del divertículo de Senker será en su tercio proximal. El divertículo del esófago medio, por otra parte, como su nombre lo indica, lo vamos a encontrar en cambio en el tercio medial del esófago, y veremos que a diferencia del divertículo de Senker va a tener una cabeza similar, pero su cuello va a ser mucho más amplio. Y finalmente el divertículo epinefrénico, que a pesar de que aquí se encuentra detallado como se encuentra su cuello, en algunos casos es imposible poder identificarlo y poder diferenciarlo de su cabeza como tal, y se va a encontrar localizando en el tercio distal del esófago y que bien puede comprometer la unión gastroesofágica. Ahora, de la misma manera, disponemos de otras alteraciones como las varices esofágicas. Estas en sí se van a tratar de venas dilatadas que las vamos a poder visualizar en la parte inferior del esófago, las cuales pueden presentarse de manera tanto ascendente como descendente. Aquellas que son ascendentes vienen siendo causadas debido al aumento de presión portal, mientras que las descendentes van a ser ocasionadas por la obstrucción de la vena cava superior. Aquí, por otra parte, vamos a ver que hay una TC de tórax con contraste intravenoso en un corte axial, las cuales muestran que en el mediastino posterior hay un conglomerado de estructuras serpiginosas, tortuosas y hiperdensas, las cuales tienen un realce bastante homogéneo, son adyacentes hacia el esófago, y además de ello, pues muestran que están afectando las zonas colaterales. De la misma manera, podemos apreciar las fístulas esofágicas, como veremos aquí.
Estas fístulas, por otra parte, serán conexiones anormales que puede haber entre el esófago y otras estructuras, como por ejemplo la tráquea, los bronquios o incluso otras estructuras como la piel. De ellas veremos que ocurren con mayor frecuencia las fístulas de la vía aérea superior, pero en cambio también podemos apreciar otras, como por ejemplo la fístula esófago-pleural y la fístula esófago-pericárdica, que se observa en una pequeña cantidad. Ahora, para ejemplificar un poco cómo se verían, tenemos, bueno, en nuestra primera imagen, un esofagograma con vario, donde veremos que hay un paso anómalo del contraste que se ha empleado en esta imagen, desde el esófago hacia la región paratraqueal derecha, lo cual es sugerente pues, de este tipo de fístula de la vía aérea. Y bueno, ello que posiblemente se encuentre comunicándose con el árbol bronquial del lado derecho. Ahora, en la segunda imagen podemos, en cambio, visualizar que hay una reconstrucción coronal con contraste donde hay una colección, o bueno, no hay una colección, sino se observa un efecto focal en la pared posterior del esófago con una colección tanto de aire como de líquido, lo cual se extiende hacia el pulmón del lado derecho, lo cual es sugerente a un esófago, una fístula esófago pleural. En la tercera imagen, que es igualmente una TC axial, únicamente se va a tratar de evidenciar la consolidación pulmonar debido a la afectación de la fístula anterior, ya que era en un mismo paciente. Y finalmente, en la última imagen podremos apreciar un esofagograma con vario con una proyección oblicua izquierda, donde vamos a observar el paso del contraste desde el esófago hacia el pericardio debido a una fístula esófago-pericárdica. Ahora, vamos con otro de los trastornos y también el último, como viene siendo la hernia del hiato. Esta hernia va a tratarse de una alteración que ocurre con mayor frecuencia en el tracto digestivo superior y que es, como su nombre lo indica, se va a tratar de la herniación del estómago hacia el hiato esofágico del diafragma, esto por un debilitamiento de la membrana frenoesofágica. De ellos veremos que hay diferentes grados o diferentes tipos de hernias, dependiendo del grado de afectación, como por ejemplo la tipo 1, que va a ser aquella denominada como hernia por deslizamiento. Esa es la más común, ocurre de un 95-99% de los casos en los que se presentan hernias y se va a caracterizar por un ascenso de la unión gastroesofágica del tórax y que se encuentra asociado sobre todo en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. La tipo 2, que es en cambio una hernia paraesofágica o también denominada como hernia pura, donde esta ocurre con menor frecuencia y puede comprometer tanto el fundus como el cuerpo del estómago. Pero aquí lo característico es que la unión gastroesofágica se puede encontrar en una situación normal. La tipo 3, que es también conocida como una hernia mixta, que combina los dos tipos anteriores, en donde vamos a deducir que se puede herniar tanto la unión gastroesofágica como el estómago. Y finalmente también podemos encontrar una tipo 4, pero esta incluye a otras estructuras y en este caso pues no lo vamos a hacer mención. De ello veremos que también existen otras que ocurren de manera fisiológica y estas no las vamos a poder visualizar al 100% dentro de las imágenes debido a su tamaño, pero pueden ser menores a 2 centímetros y aquellas que sobrepasan esta longitud, entonces se considerarán como hernias de carácter patológico. Ejemplo, en esta RX, donde podemos observar que bueno, es una RX de mediastino inferior, donde hay una afectación en el mediastino inferior, donde veremos que hay una imagen translúcida con un nivel hidroaéreo visible, lo cual es un signo característico de una hernia hiatal, específicamente tratándose de una hernia por deslizamiento, por desplazamiento, pero se prefieren otras técnicas de imagen, como ya veremos a continuación. En este caso, en cambio, podemos observar que hay una hernia. Bueno, esta es una TC con contraste intravenoso, lo cual muestra una hernia hiatal, la cual está generando un desplazamiento del contenido gástrico, provocando a su vez que ésta se encuentre, además de, bueno, comprometida la estructura como tal, también pueda tener tanto contenido aéreo como contenido líquido, es decir, comprometiendo pues otras estructuras adyacentes quizás, y seguramente además del estómago, por lo que vamos a clasificarla como una hernia de tipo 2. Igualmente acá, donde veremos que hay donde veremos que esta hernia se encuentra desplazando básicamente todo el fundus y el cuerpo del estómago.
y por lo tanto se va a tratar de una hernia hiatal pura o paraesofágico. Y veremos de igual manera cómo es que su contenido se altera, habiendo tanto gas como líquido. Ya. Y finalmente aquí tenemos una breve comparación de cómo es que se presentan esos tres tipos de hernias. En primer lugar, la de tipo 1, en donde veremos que hay este desplazamiento de la unión gastroesofágica. La segunda, donde veremos que hay un desplazamiento bastante prominente del estómago, cuya posición ha sido reemplazada por la hernia tipo 2. Y finalmente la tipo 3, que está comprometiendo básicamente ambas estructuras y ha invadido toda la región. Y si es que desean ver más información, aquí se encuentran las referencias que he utilizado para esta presentación y demás. Muchas gracias por su atención.